where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Y María José, junto con Raúl de Lucas, You see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Participan además en diversos proyectos europeos de investigación en epidermolisis bullosa, siendo uno de ellos un ensayo clínico de terapia génica y bioingeniería tisular que se llama Genera. Marcela, por favor. A mí me encanta, bueno, y a Mariajo hablo en nombre de las dos, estar en estas reuniones porque es una oportunidad para vernos. Nos vemos por lo menos una vez al año, lo cual está muy bien y, bueno, y es muy emotivo. Con muchos hablamos por teléfono, sobre todo Mariajo, y yo por mail con algunos, pero es bueno vernos las caras. Traté de hacer una presentación mínima porque ya le dije a Marina que no me echan hoy de aquí. O sea, siempre me terminan echando y hoy no me van a echar. Así que va a ser súper breve. Tengo un montón de cosas que me gustaría matizar sobre la presentación de Jacob Tolar, pero si empiezo por ahí no me va a dar tiempo. Entonces, nosotras nos quedamos un rato más. Y cualquier pregunta que ya me habéis hecho y tal, la resolvemos o no sé, como quieras organizarlo. Pero me voy a centrar en esto, pero sí que me gustaría matizar muchas cosas que por un lado por la traducción simultánea y por otro lado por las interpretaciones que ya escuché, me gustaría matizar, ¿vale? No me gustaría irme de aquí hoy sin matizar algunas cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, este es el equipo, siempre me gusta presentarlo, pero bueno, muchos de ellos lo conocen, sobre todo a Mariajo, a Álvaro Miana, bueno, y los demás son gente joven muy motivada que está siempre en el laboratorio tratando de mejorar cosas y de innovar. Vale, esto lo saqué directamente de la página web de Debra Internacional porque me pareció que es perfecto, que no necesitaba nada más y entonces simplemente resalté lo más importante. ¿Por qué es importante hacer investigación en EB? Pues fundamentalmente para desarrollar estrategias terapéuticas innovadoras, ¿vale? No, la EB no se puede tratar, si lo sabéis todos, con fármacos, con cosas convencionales, hay que innovar. Bueno, pues esas estrategias se llaman innovadoras y son aquellas que usan células madre, ingeniería de tejidos y terapia génica. Esa es la definición que tiene la Agencia del Medicamento para Terapias Innovadoras. Cualquier cosa que use eso, que normalmente está todavía en ensayo clínico, no está en la práctica médica, esa es otro matiz importante. Esto que ha contado Jacob está en ensayo clínico. Esa pregunta de ¿puedo ir a Minnesota que me trasplanten y tal? Sí, si uno entra en un ensayo clínico, no es algo que se haga todos los días. Sí el trasplante de médula ósea para otras patologías como la leucemia, pero para EB está todavía en ensayo clínico. Eso quiere decir que todavía hay que demostrar seguridad y eficacia, ¿vale? Investigación en diagnóstico, todos lo sabemos, estamos haciendo un diagnóstico que todo el mundo se queja, que vamos muy lento porque las herramientas que tenemos en este momento son herramientas que son casi de leer el gen a mano. Mariajo tiene un proyecto que esperemos que se lo den, que es justamente utilizar herramientas muy innovadoras, actuales, que son de secuenciación masiva para poder acelerar el diagnóstico, que es algo que sabemos que es un reclamo vuestro, y fundamentalmente evitar también el tener que hacer una biopsia de piel para poder hacer un primer cribado.
Bueno, investigación, el diagnóstico, investigación sobre todo, el tratamiento son las cosas más importantes. Tratamientos que son, algunos van a ser, como el que explicó Tolar, no son curativos, pero van a mejorar mucho la calidad de vida del paciente, van a cambiar probablemente la progresión de la enfermedad, son cosas fundamentales. Todo el mundo quiere curarse, pero hay pasos intermedios que hacen un cambio fundamental. Si yo consigo intervenir en la progresión de la enfermedad, si yo consigo controlar las heridas crónicas que me ponen a riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide, pues menuda la que he liado, o sea, enhorabuena, no estoy curando la epidermolisis, pero estoy aliviando algo que es relacionado con la enfermedad y que es muy serio. Entonces, no hay que pensar que lo único bueno es la curación, que también hay estrategias para curar, pero hay muchas cosas que están saliendo ahora que son, no me gusta la palabra paliativa porque parece que es poco, pero que sí realmente cambian la progresión de la enfermedad. Y eso es muy importante a pesar de que no sean curativas. No, la anterior, dame la anterior. Todo esto está apareciendo y esto hay que agradecerlo. Yo soy argentina y soy muy agradecida. Todo esto está ocurriendo porque Debra Internacional ha apostado por desarrollar estrategias terapéuticas y está financiando un montón de proyectos, por supuesto, evaluándolos con comités asesores súper exigentes, pero realmente está apostando por el desarrollo de terapias que son o curativas o estas terapias que os comento que cambian el progreso de la enfermedad. Todo esto está ocurriendo gracias a esta financiación a través de Debra Internacional. Uno puede pedir proyectos nacionales, europeos, pero Debra está apostando específicamente para desarrollar terapias y estamos viendo los logros de esto. Cuando uno se empeña en algo y dice, por esto, y a veces eso ocurre que mágicamente empieza a aparecer un montón de investigación nueva, súper buena, de súper calidad y con un montón de potencial. Y eso es porque hay dinero mediante, y eso es porque hay gente que se empecinó en decir, ¿es una enfermedad incurable? Pues sí, pero vamos a curarla, vamos a mejorarla, vamos a hacer cosas. Y eso fue de Debra Internacional y es un antes y un después de esa decisión. Yo, a mí, perdóname Marcela, yo para que todos los que no lo saben, quiero aclarar que nosotros somos Debra Internacional también. O sea, que nosotros estamos participando en todo esto. No penséis que Debra Internacional es un organismo que está allí. No, nosotros somos Debra Internacional. Y te agradezco muchísimo. Perdón, sí, Debra Internacional agrupa a todas las Debra nacionales. Para mí es tan obvio. Está clarísimo. Debra Internacional es la agrupación de todos los Debra que funcionan incluso en Estados Unidos. ¿Vale? Pues cuando hablo de Debra Internacional es porque es, bueno, para nosotros es un poco lo mismo. Las investigaciones, esto si queréis lo pasamos para no demorarnos. Algo que recomiendo, la página de Debra, y esto sí que creo que es Debra Internacional, y no sé si lo tenéis vosotros, pero si no tendréis un link, lo que se puede hacer es entrar en la página y ver la investigación que se está haciendo. Y mirad, hay un montón de estrategias que se están valorando. Está el trasplante de médula ósea, que es lo que comentó Chapo, está la terapia génica, está la terapia celular específica con fibroblastos, la terapia celular específica con células madre. Hay un montón de información y realmente está escrita súper bien, se entiende perfectamente y los invito a que piquéis y miréis todo lo que está pasando, porque realmente están pasando muchísimas cosas, ¿vale? La próxima. Si pincháis vais a ver algunos nombres conocidos y algunos proyectos que están en marcha, o también si están en marcha, si están completados y tal. Yo señalé dos, uno que es el Entiviral Mediated Colágeno 7, que son fibroblastos modificados genéticamente para expresar colágeno 7. Este es un ensayo de Wasim, que es un colaborador nuestro,
Mira, este está financiado por Debra Austria, no sé si ahí hay diferencia. Sí, es que Debra Austria es una de las deudas que tiene más dinero en este momento. Es una barbaridad el dinero que manejan. Entonces hay proyectos específicos que becan ellos en su integridad. Pero están dentro de la internacional. Sí, pero todos formamos parte de la internacional, pero es que ellos son los que tienen más dinero. Vale, entonces todos aportamos a la internacional, solo que algunos más y otros menos. Pero por eso está bien hablar de la internacional, ¿no? Para decir que entonces, ese es un proyecto muy bonito, está recién empezando, lo que intenta es pinchar fibroblastos en la dermis para producir colágeno 7 a partir de los fibroblastos, que son una célula que ignoramos por mucho tiempo pensando que solamente el queratinocito, que es la célula de la epidermis, era la que producía colágeno 7. Hace unos años nos enteramos que el fibroblasto también lo producía. Este es un estudio que hizo John McGrath en Inglaterra primero, probó los fibroblastos, los pinchó, vio mejoría, pero esa mejoría tardaba un tiempito y se iba el efecto, ¿vale? Entonces, así como va la ciencia por capas, sumando, pues ahora lo que han hecho es esos fibroblastos que dieron unos primeros resultados esperanzadores en que producían colágeno 7 y mejoraban la fragilidad, ahora lo mejoraron y este proyecto actual lo que hace es usar los fibroblastos del propio paciente modificados genéticamente para que produzca colágeno 7. O sea, de algo que no salió muy bien, ahora vamos a un paso que tiene más probabilidades de que funcione. Otra cosa muy interesante es un ensayo que están tratando a los pacientes con los sartán. Los sartán es un inhibidor del TGF-beta, es un factor que es fundamental para la fibrosis. Sabéis que la pseudosindactilia es fibrosis, o sea, lo que ocurre en la pseudosindactilia es una gran fibrosis y eso genera la deformidad, ¿no? Pues Lina Brunner-Tuberman en unos estudios muy básicos identificó que este factor, el TGF-beta, estaba muy desregulado, estaba muy aumentado en los pacientes con EB. Y entonces dijo, pues igual si yo inhibo ese factor, consigo mejorar o enlentecer el desarrollo de la pseudosindactilia. Lina tiene la suerte de haber hecho un modelo experimental que es un ratón con epidermolisis bulosa recesiva que desarrolla pseudosindactilia, el ratón también. Y lo que está probando es que losartán, que es una droga antigua que se usaba para otras cosas, inhibe el desarrollo de la pseudosindactilia. Entonces, otra vez, este es un efecto colateral, digamos, de la falta de colágeno 7, pero que es interesantísimo poderlo controlar. Ese ensayo a mí me encanta y vamos a ver si esto pasa a la clínica y qué resultados tiene. Sigamos por... Espera 5 minutos, ¿vale? ¿Cuántos? 5 minutos. Bueno, nada, más ensayos con distintos tipos celulares, O sea, ya tenemos distintos tipos celulares, células madre de la médula ósea, células madre de la epidermis, tenemos drogas y tenemos pues células madre, por ejemplo, mesenquimales, que son las otras células madres de la médula ósea. Pues tenemos un montón de células. Hace unos años, cuando nos veíamos acá, teníamos el queratinocito y nada más que el queratinocito. Ahora tenemos una batería de células e incluso tenemos una droga. Bueno, yo digo droga, un fármaco, ¿no? No penséis en otra cosa. Que también puede mejorar el estado general. Vale, en España entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo muchísimas cosas. No paramos. Dame. Estamos en un ensayo clínico que este ensayo lo vengo a esta diapositiva ya, tiene telarañas, pero es un ensayo que nos costó mucho tiempo, empezó hace mucho tiempo y ahora está extendido hasta diciembre de 2017. Es el ensayo que se llama GenGraft, yo creo que a muchos les sonará, está coordinado por Alain Hovnanian en Francia, participa Francia, Inglaterra y España y está inspirado en un producto nacional. Entonces, si nos das
y esto es verdad, no estoy acá. Esto es un paper que publicamos, yo creo que ni siquiera Mariaco estaba aquí, o sea, es realmente antes de Juliano. Es un trabajo que publicamos con Guerrino Menegucci, que ahora está jubilado, pero fue uno de los biólogos moleculares que identificó, por ejemplo, que la laminina era el gen, la mutación en la laminina daba lugar a la puntural, a la forma puntural, o sea, una persona muy, muy importante. 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho en ese momento? Eso tenía que dar 2 más, por lo menos. Lo que hicimos en esa época pensábamos solamente en el queratinocito, era lo único que pensábamos que podía curar la epidermolisis bullosa distrófica. Hallamos queratinocitos de un paciente francés, porque en ese momento no hacíamos diagnóstico, no hacíamos nada, no teníamos disponibilidad de células de pacientes españoles, entonces nos vinieron unos queratinocitos que eran completamente nulos para la producción de colágeno 7. No hacían nada, tenían una mutación que no podían hacer nada de colágeno 7. Pues los modificamos genéticamente, introdujimos en el genoma de esos queratinocitos una copia sana del gen del colágeno 7. Estos queratinocitos tienen 2 copias mutadas, es recesiva, tienen 2 copias mutadas que son inservibles, o sea, no producen nada de colágeno 7. Le metimos dentro una copia del gen normal. Al meter esa copia de las células madres epidérmicas, que son de los queratinocitos, los curamos, y esto es lo que es la terapia génica frente a lo demás, los curamos porque le metimos una copia, y ahora sí podían producir colágeno 7, que es esto verde que se ve aquí, y lo que hicimos fue hacer lo que sabemos hacer, que son estas pieles bioingenierizadas que conocéis. Hicimos la piel, lo trasplantamos a nuestros ratones inmunodeficientes, la piel regeneró, como regenera, por ejemplo, los quemados, eso ya teníamos experiencia, como regenera, pues en cualquier paciente que yo le trasplante una piel, esa piel luego puesta en vivo, pues regenera. Entonces, lo que vimos era que las células, habíamos curado las células, las insertamos en la piel bioingenierizada, y lo que teníamos que ver es si habíamos curado la piel también. O sea, si toda la piel ahora estaba llena de colágeno 7. Y lo que vimos fue que cuando poníamos, o sea, cuando lo que trasplantábamos eran pieles bioingenierizadas, en donde los queratinocitos habían sido curados a través de terapia génica, metiéndole el gen de colágeno 7, pues los queratinocitos producían colágeno 7 y la epidermis se pegaba a la dermis, como en cualquier individuo que no tenga esa patología. O sea, esta fue la prueba de concepto. Si yo pongo los queratinocitos del paciente sin modificarlos genéticamente, sin introducir el gen, lo que veo es ampolla. Si le introduzco el gen, lo que veo es adhesión. ¿Y a qué se debe la adhesión? A la producción de colágeno 7, ahora a partir del gen que yo le metí en el queratinocito. ¿Está claro? Sí. Bueno, pues esa es la base. Esto mismo vamos a hacer en el proyecto GenGraph con vectores, o sea, con tecnología mejorada, por eso nos llevó 13 años. La prueba de conceptos del 2004, el ensayo va a ser en el 2017, nos llevó mucho tiempo, pero se fueron optimizando vectores, tecnología en general, ¿vale? Y eso es lo que se va a hacer, y se van a empezar a reclutar pacientes en unos meses. Se van a poder reclutar pacientes franceses, ingleses o españoles. Se va a reclutar a los mejores pacientes en el sentido de que cumplan los requisitos establecidos, ¿vale? Pero no, acá sí que no tenemos que ser patriotas, o sea, no importa, el mejor paciente que se reclute y que pueda dar el mejor resultado y aprendamos, bienvenido sea, o sea, no os preocupéis. ¿Podemos ser candidatos en España? Podemos ser candidatos, pero da lo mismo. Son pacientes con epidermolisis bullosa distrófica recesiva y nosotros no entendemos de nacionalidades. La posibilidad existe, pero eso es irrelevante desde mi punto de vista. Lo importante es que esos pacientes se trasplanten y podamos ver resultados, ver si la estrategia es válida. Bueno, ¿dónde se va a hacer? La piel esta que vamos a hacer se va a hacer en el Hospital Niño Jesús, que tiene una sala blanca, responsables es Manuel Ramírez, ya los presento, y por supuesto todo va a estar y está siendo supervisado por Álvaro Meana,
que es el que realmente sabe de ingeniería de tejidos para humanos. Ustedes nos conocen a nosotras, a María y a mí, muy por la piel y tal, pero realmente el padre de esta tecnología es Álvaro Miana. Y es Álvaro el que viene de Oviedo a trabajar junto con Manuel Ramírez y Gustavo Menem, y van a ser los que van a producir la piel aquí en España para trasplantar a paciente español, a paciente francés o a paciente inglés. ¿Vale? Ese es el proyecto ShinGraft y está muy avanzado. Muy avanzado. Y es terapia génica. Es curación. Es curación de la piel. De la piel. Mucosas, no. O sea, lo que vamos a hacer ahora es intentar curar la piel. Mucosas todavía tienen que esperar. ¿Vale? Pero vamos a aprender muchísimo de este ensayo. Entonces, ¿algo más? Sí, algo más. Ya me lo han preguntado. Esta terapia génica que les comento es la terapia génica, la versión 0. No sé cómo dicen los informáticos. La primera versión. ¿Cómo es? 1.0. Ese es 1.0. ¿Por qué es 1.0? Porque yo cojo el gen sano y se lo introduzco en cualquier lugar del genoma de la célula madre. No elijo. Lo pongo en cualquier lugar. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Riesgos? Pues que yo lo ponga en un lugar que a lo mejor altere otro gen, por ejemplo, la expresión de otro gen. Normalmente la probabilidad de que eso ocurra es baja porque hay mucho DNA que no codifica para nada, pero el riesgo existe. Se va a controlar ese riesgo en el ensayo. Pero bueno, existe. Es un poco desprolijo, como hacemos. O sea, un poquito, bueno, yo lo pongo en cualquier lugar y no sé muy bien dónde lo pongo. Después lo puedo rastrear, puedo saber dónde es. Pero a priori lo pongo en un lugar X del genoma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues la terapia génica 1.1, ¿qué sería eso? 1.1, claro. Nosotros tenemos en España una mutación muy recurrente, que no ocurre en otros países. Una mutación altamente recurrente. El 40% de los alelos de los pacientes que hemos diagnosticado de epidermolisis bullosa distrófica encontramos una mutación, que es una C de más en el exón 80 del gen. El gen tiene 118 exones, pues lo que ocurre con la mutación es que se añade una C más. Hubo un error y hay una C más. Esa C más arruina la lectura de ese gen y la célula no puede entender el mensaje y no produce colágeno 7. ¿Vale? ¿Por qué les cuento esto? Porque hay muchos pacientes con esta enfermedad y con esa mutación, y lo que estamos haciendo es diseñar tijeras moleculares que puedan quitar esa C, que puedan resolver eso. ¿Y por qué es importante que haya muchos pacientes? Porque cuando yo voy a diseñar una estrategia molecular que no va a ayudar solamente a un paciente, no va a ser una herramienta para cada paciente, sino que con una herramienta que yo diseñe voy a poder tratar a un número importante de pacientes españoles con epidermolisis bullosa distrófica recesiva. ¿Entendéis la diferencia? O sea, vamos a poder optimizar y vamos a poder confirmar que esto funcione en muchos pacientes, que es lo que la ciencia necesita. Vale, entonces esto es simplemente para que veáis. Lo que nos pasa en estos pacientes con la mutación del exón 80, que seguro muchos de aquí sabéis que tenéis esa mutación, es, nosotros tenemos 3 Cs, 5 Cs, lo que pasa en el DNA es que por un error se metió una C de más. Esto que parece, cuando yo lo pongo así, que no pasa nada, pues esta C en rojo es perversa. Y lo que hace es que toda la información que viene después no se entienda. Entonces, la célula no entiende la información y a pesar de que el gen está, esta C hace que la célula no lo interprete y no produzca colágeno 7. ¿Vale? No produzca nada de colágeno 7, por una C solamente. 4 letras en el genoma, una letra de más produce esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intentar. Una de las cosas, la que a mí más me gusta, es cortar esta C, o esta, da lo mismo porque están todas juntas, para ser más didáctico. Cortar esa C en la célula madre epidérmica y curarla. Curarla donde tiene el problema, que eso es lo que más nos gusta. Usted tiene este problema, yo le curo ese problema y ninguno más. Y no interfiero con el resto del genoma ni nada. Es una cosa súper limpia. Corto y pego. Por eso se llama de corte y pego.
Marcela. Vale, entonces, esto nos dieron el proyecto DEBRA Internacional, o sea, ustedes también nos han dado este proyecto en agosto del 2016 para hacer justamente esto en queratinocitos de pacientes. O sea, DEBRA Internacional juzgó que, lo cual nos llena de orgullo, juzgó que la estrategia que estábamos planteando era suficientemente buena como para ser financiada. Y estamos inmensamente agradecidos porque sin esa financiación no podríamos hacer esto, porque esto es caro. Entonces, si me pasas, ya termino de verdad. Las dos estrategias que hemos propuesto es, si me pasas, te pones, salen las tijeras, ahora, vale. Dos estrategias. Quitar el exon 80 directamente, o sea, generar tijeras que quiten el exon 80. Me van a decir, uy, pero ¿dónde vas? Si quitas un exón, la proteína que se produzca a lo mejor no es buena. No, ese exón no hace nada, lo hemos visto. Lo ha visto un grupo francés, Alain Cornagnon lo ha confirmado. Ese exón 80, si yo lo quito, no pasa nada y la proteína sigue siendo tan buena como anclaje como cualquiera. Con lo cual, una posibilidad, la más fácil, es quitar ese exón directamente, eliminarlo. Y tener una célula sin el exón 80, pero con un colágeno 7 que a la hora de cumplir su función la cumple perfectamente. ¿Vale? Y la otra, que es la que a mí más me gusta, seguramente va a ser la más difícil, pero es interferir directamente en el exón 80 quitando esa C del medio, quitándola, y hacer que tengamos un colágeno 7 normal, lo mires por donde lo mires, perfectamente normal. Eso se puede hacer en el laboratorio. Ahora lo tenemos que hacer en células de pacientes, ahora lo tenemos que trasplantar, ahora tenemos que ver que eso realmente regenera una piel con colágeno 7, y si todo eso pasa, con la experiencia que vamos a acumular de GeneGraft, esperamos poder en unos años presentar un ensayo clínico con esta estrategia. Pero tiene que ir todo muy bien, nada tiene que fallar. Pero si nada falla, podríamos estar haciendo eso en 3, 4 años. ¿Vale? Pues eso es la nueva terapia génica. A continuación hablan María Francisca Mercilio Maceda. Todas las preguntas las dejaremos para el final. ¿De acuerdo? Buenos días a todos. A mí ya no me conocéis, aunque cada día la asociación está haciendo muchísimos experimentos para que presentéis un buen nombre. Entonces, las primeras diapositivas que he traído las vamos a pasar muy rapidito porque ya se ha hablado un montón de todo esto, pero bueno, no está mal porque son cosas difíciles y por mucho que intentemos explicarlas una y otra vez, son difíciles de llevarlas al día a día. Entonces, lo que nosotros os vamos a contar, Rocío y yo, es sobre el ensayo clínico que estamos poniendo a punto para poder llevarlo a cabo en La Paz, con el grupo de Raúl de Lucas. La charla que vamos, lo que vamos a contar primero es exactamente qué beneficio queremos obtener tratando con las células mesenquimales. Para eso vamos a repasar un minuto por qué se produce la epidermolisis bulosa distrófica recesiva. Después os vamos a presentar a las células madres mesenquimales, que ya, afortunadamente, con la charla que ha dado el doctor Tona,
ha empezado un poquito a presentaros, para que veamos por qué la comunidad científica piensa que esas células pueden ayudar para curar la epidermolisis o, si no curarla, paliarla de alguna manera. Y luego, además, os voy a presentar también muy rápidamente que estas células ya han sido tratadas en pacientes con epidermolisis bulosa distrófica recesiva y han tenido unos resultados esperanzadores. Y por último ya, Rocío os va a contar exactamente en qué consiste el ensayo que vamos a llevar a cabo en la PAC. Bueno, ya lo que os digo, se ha hablado muchísimo de esto. La epidermolisis bulosa distrófica recesiva es una enfermedad hereditaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que el defecto está en los genes. Entonces, el material genético de los seres se organiza en cromosomas. Dentro de los cromosomas están todos los genes y cada uno, incluido el del colágeno 7, y cada uno de los genes está formado por ADN. Este ADN, como ya ha explicado muy bien Marcela, es el que lleva las instrucciones para todas las proteínas que conforman nuestro fenotipo. Todas las que nos hacen diferentes al resto de los seres humanos, pero también las que nos hacen similares a nuestros familiares. Porque este DNA lleva las instrucciones que compartimos también en el caso de nuestros familiares. Lo que os contaba Marcela, cuando el material, cuando las instrucciones están erróneas, por ejemplo, aquí hay una A y aquí ocurre una C, se altera esta proteína. Y a veces esto tiene consecuencias perversas, como también os ha explicado Marcela. Lo que ocurre en la epidermolisis bulosa distrófica recesiva es que en las instrucciones para el colágeno 7 están erróneas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Siguiente. ¿Qué va a ocurrir con esto? El gen del colágeno 7 es erróneo, la proteína que se produce también va a ser errónea y, por tanto, el órgano donde se expresa esta proteína también va a funcionar mal. ¿Esta proteína dónde se expresa? Pues ya sabéis todos que se expresa tanto en la piel como en las mucosas. Tanto la piel como las mucosas está formada por dos capas y el colágeno 7 se expresa justamente entre ellas y lo que hace es de pegamento entre ellas dos. Y esto es cuando miramos con un microscopio óptico y marcamos el colágeno 7, esto ya estáis hartos de verlo, es lo que es. Y esto es lo que hacemos cuando tomamos las biopsias para diagnóstico. Ver exactamente cómo está vuestra proteína aquí. Entonces, cuando el colágeno 7 no funciona, lo que ocurre es que se produce fragilidad porque no se están pegando, no está funcionando el pegamento. Además, como ya os ha explicado Tola, para hacer el pegado se forman fibrillas de anclaje. Y este es el aspecto que hacemos en los dibujitos, pero esto por microscopía electrónica, que son otros microscopios más potentes, es como se ven estas fibrillas de anclaje, que son cuando una persona tiene estas fibrillas, no tiene fragilidad cutánea debido al colágeno 7. Y esto es lo que os estaba diciendo. En un paciente, en una persona que no está afecta, la expresión de colágeno 7 es así, y en un paciente con epidermolisis bulosa distrófica, este pegamento bien o no funciona bien o hay poca cantidad, y a veces incluso ninguna, y a veces una mezcla de las dos. No funciona bien y además hay poca cantidad. ¿De acuerdo? Y por eso, además, aunque los pacientes tengan epidermolisis bulosa distrófica recesiva, vosotros sabéis que las manifestaciones son muy diferentes. En general, salvo algunas excepciones, según va disminuyendo la cantidad de colágeno 7, aumenta la agresividad de la enfermedad. Ahora ya tenemos identificado exactamente qué es lo que queremos curar, que es el colágeno 7. Se ha hablado hoy de una de las formas más rápidas que se le puede ocurrir a uno, ¿cuál es? Ok, queremos curar el colágeno 7. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dar la proteína directamente al paciente. Y esto es lo que se conoce como terapia proteica. Pero también podemos ir directamente al defecto que ocurre, que es lo que os ha contado Marcela, es corregir el gen. Y esto es lo que se conoce como terapia génica. O podemos proporcionar las células que producen colágeno 7. En la piel, en el cuerpo naturalmente son principalmente los queratinocitos, pero como ya os ha comentado Marcela, también los fibroblastos. Pero hay otras células que son las células madre mesenquimales que, aunque no son la fuente natural de colágeno 7 en el ser humano, son capaces también de producirlo. Y
de aquí es de donde se decide empezar a utilizar estas células para la epidermolisis bulosa distrófica recesiva. Aparte de todos los resultados que os ha mostrado Torla. ¿Por qué se eligen estas células? Estas células tienen unas propiedades muy particulares que las hacen unas candidatas muy buenas. Se pueden extraer fácilmente de distintos tejidos. Es una forma fácil. Además, se pueden aislar también fácilmente. Y también se pueden expandir hasta conseguir unas cantidades que sean suficientes para que puedan tener un efecto terapéutico. Nosotros vamos en el ensayo que vamos a poner a punto nosotros, vamos a obtener las células de médula ósea. Las vamos a obtener a partir de un donante, que en nuestro caso va a ser familiar. Ahora os comento más adelante por qué, pero un poco por lo que ha estado comentando el doctor Tolar, porque esto de alguna manera hace que aunque las células las vaya a reconocer el organismo como extrañas, no las reconozca como tan extrañas. Y con un poco de suerte, entonces las va a tolerar mejor y se van a quedar más rato en el individuo. A lo mejor no curamos, pero a lo mejor alargamos el tiempo del efecto terapéutico. Sí, esto es muy importante que quede claro. Las células se van a rechazar. También es importante decir que aunque las células se van a rechazar, no es un rechazo agudo. No es un rechazo que tenga ningún riesgo para el paciente. Van a irse perdiendo con el tiempo. Entonces luego, una vez que hayamos extraído estas células van a una sala blanca, como la que os ha mostrado Marcela, que es una sala blanca es un laboratorio muy especial, donde se cumplen con unas condiciones exquisitas para el cultivo de las células. Y estas condiciones son las que luego aprueba la agencia y permite que estas células se puedan poner en un ser humano. Sí. No sé si me queda alguna cosa. Sí, y la forma en que se van a administrar estas células es por infusión intravenosa. ¿Vale? La diferencia con lo que ha presentado el doctor Tolar es que en la médula ósea hay dos tipos de células, hematopoyéticas y mesenquimales. Como él mismo ha dicho, las mesenquimales son realmente las responsables de tener el efecto terapéutico. Las hematopoyéticas, además hay que decir que son las mayores responsables de hacer el rechazo. Estas células son un poco más opacas para el sistema inmune. No, las reconoce como extrañas, pero no tanto como las hematopoyéticas. Entonces, en nuestro producto, nosotros no vamos a poner hematopoyéticas. Por lo tanto, no necesitamos hacer ningún tipo de acondicionamiento con quimioterapia. ¿Vale? Entonces, repasamos un poco. Entonces, vamos a infundir células mesenquimales de célula ósea, vamos a hacer que sean haploidénticas, por lo que os he comentado, para hacer que el sistema las reconozca como menos extrañas. ¿Y qué otras características tienen estas células que hacen que sean buenas candidatas? Pues que tienen afinidad por las heridas. Allí donde hay heridas, donde hay inflamación, estas células, cuando entran en el torrente sanguíneo, hay moléculas que las llaman, que tienen un efecto llamada y van hasta allí. Y como ya son, aunque no hay un rechazo agudo, no tenemos ese problema. Y cuando llegan al sitio de las heridas, pues ¿qué más hacen? Son capaces de mejorar la cicatrización porque echan un montón de citoquinas y factores de crecimiento que lo que hacen es que la cicatrización progrese a través de todas sus fases. En muchos de los pacientes en cualquier herida crónica en general, mucho del problema es que la inflamación está exacerbada. Hay muchísima inflamación que el organismo no es capaz de disminuir. Estas células producen factores que van a disminuir esto. Y en fases más tardías también se ha visto que son capaces de disminuir la fibrosis, que ya, como os ha dicho Marcela, es uno de los principales problemas asociados a la pseudosimetría. Y por último, producen colágeno 7, que ya sabemos que es lo que nos va a permitir que se peguen las dos capas y haya menos fragilidad cutánea. ¿Estas células son seguras? Sí, son seguras. Son seguras en las condiciones que se han probado y en otros, hay ahora mismo, en este momento, 52 ensayos que están abiertos en todo el mundo empleando estas células para distintas patologías. 52 ensayos que están registrados en el NIH. Igual hay otros ensayos que han pasado todos los comités que tienen que pasar, pero no están registrados. Pero 52 registrados con células mesenquimales derivadas de médula ósea y que están además administradas de la misma manera, por infusión intravenosa. En España ahora mismo hay 4. Y esto solamente no importa para la enfermedad, pero para que veáis que se están usando para distintas patologías.
en general asociadas con procesos inflamatorios también, ¿vale? Y ya están saliendo de salas blancas de hospitales españoles. Siguiente. Y lo mejor y lo que también os da un poco la seguridad sobre este tratamiento es que ya se han tratado pacientes con epidermolisis bullosa y distrófica recesiva, y los resultados de estos ensayos me van a permitir un poco matizar lo que ha dicho el doctor Tolar. Uno de los ensayos se llevó a cabo por McGrath, que ya os lo presentó Tolar, en 12 pacientes en Londres, y el otro ha sido en Egipto, 14 pacientes. Dos buenísimas noticias: no ha habido efectos adversos graves. Segunda buena noticia: alivian los síntomas de la enfermedad de forma transitoria. Se han estudiado los efectos hasta 6 meses. Sí. Y aquí os traigo los resultados. Este es un paciente antes del tratamiento y después del tratamiento, 8 semanas después. A más largo plazo también se ha visto que mejora la fragilidad, haciendo un ensayo exactamente como el que os ha enseñado Tola, succionando en la piel y viendo cómo es de resistente. Hay una tendencia, no muy llamativa en algunos casos, pero sí una tendencia en todos los pacientes tratados a que esa fragilidad haya disminuido. Lo cual quiere decir que de alguna forma el colágeno 7 está pegoteando, por lo menos por un tiempo y de forma parcial. En el ensayo de Egipto los resultados de otro de los pacientes, veis que son también muy similares, y lo más importante, y un poco aquí es donde quiero matizar lo que pensaba el doctor Tola, es que aquí se han visto fibrilas de anclaje, lo cual quiere decir que, o con mucha probabilidad quiere decir que las células del donante de ese paciente han injertado. Y no casualmente es el único paciente en el que se han trasplantado células de su padre. Habrá que jugar, va a ser un balance, ¿no? En cómo de extrañas el sistema las reconoce para dejarlas estar más tiempo o no en el paciente. A lo mejor no se puede curar de por vida, pero si los tratamientos duran 1 año, 2 años, quién sabe, es una cosa que mejorará, como decía Marcela, muchísimo la vida de los pacientes. Y yo creo que la siguiente, que ya es la última, teniendo todo esto en cuenta, y como os hemos dicho, este tratamiento es seguro, hay indicios de eficacia, pero claro, ya que están todos estos resultados reportados, nosotros nos preguntamos, ¿podemos mejorar estos efectos transitorios de alguna manera? Y hemos introducido las dos modificaciones al protocolo que se han llevado a cabo en Londres y en Egipto. Vamos a aumentar la dosis, porque a lo mejor habiendo más células, si se queda un 25% de las células en el cuerpo del paciente, va a ser un número mayor, y además usando un familiar haploidéntico para minimizar el riesgo de rechazo. Y con esto os paso a... Si os cuenta ahora... Bueno, buenos días. Yo os voy a comentar un poco el ensayo que va a dar comienzo en la parte, esperemos, el próximo año, y os vamos a contar en qué fase está, que muchos de los padres preguntan y no queda claro, pues para que entendáis bien cómo es el proceso de autorización de un ensayo clínico y lo largo, lo tedioso que es y por qué está tardando tanto. El ensayo es el que veis ahí, es un ensayo que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y que tiene como título pues el estudio de seguridad y eficacia preliminar de la infusión de células madre mesenquimales para el tratamiento de la epidermolisis bullosa distrófica recesiva. Hay que decir que es una colaboración entre médicos, los clínicos de la PAD, de dermatología, pues Raúl, yo y otros miembros de dermatólogos de hematología, así como investigadores básicos pues del ciber de enfermedades raras, como puede ser pues Marcela, María José y muchos otros, de tanto de la Universidad Carlos III como del CIEMAT. En primer lugar, como decíamos, repasar qué etapas hay en la autorización de un ensayo clínico. Lo primero que hay que darse cuenta es de que es un proceso muy complicado, que tiene un protocolo muy complejo. Eso significa que primero lo que se hace es, aparte de una serie de estudios preclínicos que no nos vamos a meter, diseñar lo que se llama un dossier regulatorio. Todo ese protocolo implica que haya un diseño científico muy adecuado, que incluya los antecedentes, los objetivos, la hipótesis, todo eso muy bien redactado, muy bien explicado, y los procedimientos que se van a seguir, cómo se van a recoger los datos, cómo se van a publicar. Entonces, después de elaborar todo eso, que es una labor pues muy larga, se realiza lo que se llama el dossier regulatorio, y eso tiene que ser aprobado por 2 organismos.
Uno de los organismos, el primero es el CEIC, que es el Comité Ético de Investigación Clínica, en este caso el Hospital La Paz. Ahora veremos que nuestro ensayo ha sido aprobado ya por el CEIC, pero el siguiente paso es la aprobación por la EMS, que es la Agencia del Medicamento Española. Y ahí es donde estamos, ¿no? Actualmente está siendo evaluado por la Agencia del Medicamento. Una vez ya se consiga la aprobación de estos dos organismos, pues ya empieza el ensayo, ya se van recogiendo todos los datos, se monitoriza y una vez ya se obtengan los resultados, se vuelven a evaluar para mandarlos otra vez a la Agencia del Medicamento y ya pues valorar la comercialización. Eso ya sería un fase 3-4, que aquí no nos vamos a meter. Nuestro ensayo sería pues eficacia y seguridad, ¿vale? No estaríamos ahora hablando de comercialización. ¿Qué significa entonces que nuestro ensayo ya sea aprobado por el comité ético? Pues como veis ahí, que se ha evaluado toda la documentación que os he contado, donde se expone todo, y que nuestro ensayo cumple con lo que se llaman las normas de buena práctica clínica y las normas administrativas. ¿Eso qué supone? Pues que se respetan todos los derechos del paciente, como puede ser que está el consentimiento informado, que se ha hecho, por ejemplo, una selección equitativa de aquellos pacientes para que estén más desfavorecidos, para beneficiar a ellos. Por otro lado, pues que esté siempre los derechos, la seguridad del paciente preservados. Pues que haya un plan, decíamos, por ejemplo, por si acaso hubiera algún daño durante la investigación, un plan de compensación. Todo eso está reflejado ahí. Y por otro lado, que el protocolo sea adecuado, es decir, que haya un diseño correcto para que si los resultados pues puedan ser evaluados por la agencia y pueda ser en un futuro pues útil ese medicamento, y por supuesto que los beneficios sean mayores que los riesgos. ¿En qué fase estamos? Pues actualmente nuestro ensayo está siendo evaluado por la Agencia del Medicamento, que lo que hace es evaluar pues la misma documentación que ha hecho el CEIC. Requiere de hecho que primero haya pasado el comité ético, pero lo que va a hacer es, como veis ahí, evaluar más exhaustivamente los aspectos más científico-técnicos, ¿no? Para asegurar que este fármaco, este nuevo medicamento, pueda ser seguro en humanos. ¿Eso qué implica? Pues que revisan todo el protocolo clínico, toda la información sobre los investigadores, sobre el promotor, sobre el monitor, como decíamos, para seguir todas las normas de buena práctica clínica, las normas administrativas, cómo se va a producir el medicamento, pues cómo, dónde, qué características físico-químicas va a tener, y luego siempre basándose en resultados de estudios previos, como ha dicho María José, pues estudios preclínicos animales y estudios en humanos, como por ejemplo en nuestro caso que tenemos en Londres y en Egipto. Entonces el CEIC actualmente ha dicho que los objetivos de nuestro ensayo pues que son adecuados. ¿Cuál es el último fin que queremos con este ensayo? Pues mejorar la calidad de vida de los pacientes con epidermolisis. Y con este ensayo, que sería un fase 1 y 2, lo que queremos ver es la seguridad, es decir, la aparición o no de efectos adversos durante la administración del tratamiento, y la eficacia, que veremos que la vamos a medir viendo la mejora de la cicatrización y disminución de la fragilidad mucocutánea. Nuestra muestra va a constar de 9 pacientes, que es un número pues que, aunque sea reducido en este caso, puede ser suficiente para sacar resultados que nos puedan servir. Y basándonos en eso, el CEIC también ha visto que la hipótesis también pues está bien planteada, y esto es lo que ha contado María José. Lo volvemos a repetir. Lo que pretendemos hacer es meter las células por vía intravenosa. Veremos que van a ser probablemente 3 infusiones. Esas células que proceden de lo que añadimos en nuestro estudio respecto a los previos es que son de un familiar haploidénticas, y que además probablemente se aumente la dosis porque puede que sean más eficaces así. Esas células, una vez en la sangre, van a migrar, son atraídas por las zonas de heridas, tanto de la piel como de las mucosas, y una vez allí, pues lo que van a hacer es producir esos niveles terapéuticos de colágeno tipo 7, y eso lo que va a, así como otros factores, como decía María José, que van a estimular pues sobre todo la regeneración de piel y mucosas, y va a mejorar la cicatrización, ¿no? Esta es la hipótesis. El diseño del estudio, que también ha considerado el comité ético, que también está bien planteado. Vemos, aunque es un poco ahí lío el dibujo, la idea es que lo que va a haber es más o menos una duración de unos 10 meses, habría 7 visitas, aparte luego se haría un seguimiento de 2 años, luego a lo mejor coincidiendo con revisiones periódicas, pero digamos que el ensayo duraría 10 meses. En la primera visita, que también duraría varios días, es donde se va a seleccionar tanto el paciente como el donante familiar. Y entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Pues a través de numerosos cuestionarios, a través de la historia clínica, de anamnesis, de exploración física, tomando fotografías, tomando muestras, probablemente de piel, de sangre, o sea, a través de para asegurarnos que cumplen, como ahora veremos, todos los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión.
Por otro lado, una vez ya se selecciona el paciente, o sea, ya empieza el ensayo clínico y se selecciona el donante familiar, pues se realizaría al familiar la aspiración de la médula ósea, la extracción de médula ósea, y eso se enviaría, como os ha explicado María José, a la sala blanca para producir el producto, y eso duraría pues aproximadamente unos 3 meses. Una vez ya tengamos esas células, se realizaría ya la visita verdadera, la número 2, que sería en la que se infunde el medicamento. Probablemente se realice en infusión intravenosa en La Paz, ahora veremos dónde lo vamos a hacer, y pues serían 3 infusiones, probablemente una a la semana, o la última un poco cada 15 días, y en cualquier caso simplemente no habría que acondicionar ni dar ningún tipo de quimioterapia como veíamos antes con el trasplante de médula. Aquí solamente premedicamos, pues probablemente con antihistamínico y a lo mejor corticoides, y ya se haría la infusión. Y durante esas 3 semanas, por supuesto, se sigue haciendo cuestionarios. Siempre repetimos que lo importante es ver la seguridad, entonces pues ver que el paciente es adecuado, que vuelve a estar en condiciones para que se le realice la infusión, y se harían pues extracciones de sangre y fotografías durante esas 3 visitas. El siguiente periodo, pues va a haber mucho seguimiento telefónico, y habría 3 visitas, pues aproximadamente al mes y medio, a los 3 meses y a los 6 meses, para documentar igual, con extracción de sangre, con biopsia cutánea, con fotografías, con más cuestionarios, para completar así el ensayo clínico. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Pues en el Hospital Maternal, los que habéis estado en La Paz, hay una unidad central de investigación clínica y ensayos clínicos, que es lo que se llama el UCICEC, que actualmente tiene una experiencia, ha llevado a cabo participa más de 35 ensayos de distintos servicios, no solo dermatología, atendiendo a más de 400 pacientes, y está liderada por el doctor Gorovia. Veis ahí las instalaciones, pues están muy bien. Si habéis estado en La Paz, pues está todo un poco viejo, bueno, pues esto está muy nuevo, y entonces aquí vamos a utilizar el CEIC como CRO, es decir, va a servir para monitorizar el ensayo. Durante todo el ensayo hay que ir comprobando que todo el desarrollo es adecuado, que se van recogiendo bien todos los datos, que no hay todos los efectos adversos que puedan aparecer, y digamos todo pues para, volvemos a repetir, proteger la seguridad, los derechos del paciente. Entonces, pues como veis ahí, va a supervisar todas las actividades que se lleven a cabo, y además va controlando que todos los datos sean correctos. Esto es el ejemplo de todos los ensayos en los que ha participado la unidad, y bueno, pues ellos están además muy disponibles y están muy contentos con este ensayo. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que supongo que estáis preguntando, ¿y quién puede entrar en este ensayo? Bueno, pues para poder participar hay que cumplir, como en cualquier ensayo clínico, todos los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión. En este ensayo se van a incluir a pacientes, tanto niños como adultos, veis, de 8 a 50 años, que lo más importante es que tengan un diagnóstico clínico, molecular y genético completo, ¿vale?, de epidermolisis bullosa distrófica recesiva. Además, es muy importante que ni durante el tratamiento ni antes se pueda uno quedar embarazado, ¿vale?, porque vamos a ver que eso interferiría con todo. Luego, además, muy importante, tiene que demostrarse una marcada disminución del colágeno 7, pero sí que tiene que haber una pequeña parte de proteína para que el sistema inmune no la reconozca como extraño, ¿no?, al medicamento cuando se infundiera. Por otro lado, van a ser pacientes, igual que con el trasplante, que estén muy afectados, ¿no?, con un Birmingham, una afectación de más de 20. Eso, por eso siempre en la preselección y en la selección, pues lo primero que se hace son cuestionarios para evaluar la afectación. Además, hay que seleccionar al donante haploidéntico familiar, como hemos dicho, para intentar que esas células puedan durar un poco más en el paciente. Y lo más importante, como en todos los ensayos clínicos, leer muy bien el consentimiento informado, explicar todo bien, por supuesto la posibilidad de revocarlo, y que esté todo claro, los beneficios, los riesgos y todo para proteger la seguridad del paciente. Y por supuesto, pues una vez se firma ese consentimiento, el paciente se compromete a acudir a todas las visitas y a todos los procedimientos que vaya a haber durante el ensayo. ¿Cuáles serían los criterios de exclusión? Pues, bueno, es un poco obvio, pero no poder ir a La Paz en las visitas que están establecidas, haber recibido algún tipo de medicación como inmunosupresores o quimioterápicos pues antes de hacer la infusión, o también algunos otros medicamentos que estén investigándose, puesto que podrían alterar los resultados y no ver la eficacia realmente del producto. Por supuesto, tener alergia al producto en investigación o tener intolerancia, no poder tomar antihistamínicos o corticoides. Y luego, en general, todos los siguientes es que el paciente tenga una buena condición clínica, es decir, que no haya signos de infección sistémica activa,
que no haya alteraciones importantes en la analítica, que no haya antecedentes de carcinoma epidermoide, que no tengan anticuerpos anticolágeno 7, puesto que neutralizarían el medicamento que metemos, y por supuesto que no haya abuso de alcohol, de drogas, o no firmar el consentimiento. Y bueno, para llevar a casa algunas ideas, yo creo que las mesenquimales, para que os quede claro qué beneficios podemos tener, pues que parece que se ha demostrado que disminuyen la fragilidad mucocutánea y pueden favorecer la curación de heridas. ¿Y por qué son, por tanto, tan buenas para tratar la epidermolisis distrófica recesiva? Pues porque es un proceso en el que se pueden producir en grandes cantidades. Además se toleran muy bien, aunque produzcan ese rechazo. Ha explicado María José que es un rechazo que no es clínico y que se tolera, no es un rechazo agudo. Además se ha visto que van a migrar a las heridas, a piel y mucosas, y una vez allí van a producir niveles terapéuticos de colágeno 7 y otros factores que van a hacer que cicatricen antes las heridas. Y que ya ha habido 2 ensayos clínicos con resultados de eficacia y seguridad, todos de 6 meses de duración, y que pues bueno, pues el nuestro sería uno más para aportar a esta experiencia. Y por tanto, pues que pendiente de la aprobación de la Agencia del Medicamento, pues se va a llevar a cabo este ensayo con 9 pacientes, que bueno, luego si tenéis alguna duda o ahora con las preguntas nos podéis preguntar más lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, debería haberlo hecho antes, pero no ha habido ocasión. Ella es Rocío Maseda, es dermatólogo de La Paz, trabaja con Raúl. Muchos de los que habéis ido los lunes a La Paz ya la conocéis, y claro, ella se encuentra un poco como en casa, y por eso no hemos hecho la presentación al principio, pero como sé que muchos de vosotros es la primera vez que la veis, pues quería presentárosla. Tengo que presentaros a Raúl, pero es que no hace falta, ¿no? Es uno de nuestros ángeles de la guarda, es jefe de servicio de sección, perdona, la acabo de ascender, de sección de dermatología pediátrica de La Paz. Es una de estas personas con las que nos hemos ido encontrando a lo largo de todo nuestro recorrido, de esos que te hacen avanzar muchísimo, porque esto va de las personas con las que te vas encontrando y que realmente son las que te van dando impulso. Bueno, Raúl es una de ellas, le estamos muy agradecidos y ya lo conocéis todos, no voy a... Pues nada, muchas gracias, desde luego es un placer siempre venir aquí todos los años. Yo cuando estaba escuchando la primera de las charlas, la verdad es que pensaba que también empezar un viaje como empezamos hace mucho tiempo con vosotros, con Debra, pues ha sido de las mejores cosas que me han pasado en mi vida profesional y quizás en mi vida personal también. Hay que lamentar, bueno, habéis oído a Antonio esta mañana, pues son cosas que yo creo que no estamos nunca preparados para asumir que nos falte un paciente y sobre todo un niño tan pequeño como Nazaret. Yo voy a hablar de otras cosas que, bueno, pues después de haber oído hablar a Mariajo, a Marcela y a Rocío de nuestro proyecto estrella, por decirlo de alguna manera, es intentar mejorar infundiendo durante unas pocas horas las células mesenquimales sin la preparación, sin la inmunosupresión, como nos contaba Tolar inicialmente. O sea, tenemos mucha ilusión en que sea algo con mínimos efectos secundarios y que mejore de manera significativa la calidad de vida de los pacientes con las formas más severas de epidermolisis. Pero esto pasa como en España, ¿no? Llevamos un año casi sin gobierno, esperando, pues mientras tanto nosotros a los pacientes pues tenemos que ofrecerles también determinadas alternativas y mejoría también para lo que os pasa habitualmente, que es que me duelen las heridas, que me sale una polla en el pie, en la axila, que se me infectan, etc. Para eso, yo antes de empezar, pues quiero agradecer también pues la colaboración que tenemos en La Paz pues con vosotros, con Debra, con Álvaro, con Nati, con Cristina, con Nora, con todos los que vienen a compartir con nosotros esas mañanas de los lunes en el hospital.
Y yo voy a hablar de Botox o de toxina botulínica en epidermolisis ampollosa. Y cuando yo a alguno de vosotros les digo, bueno, pues esto puede mejorar con Botox, mira, me dice Manuel que sí, pues un adicto al Botox aquí, y le digo, bueno, pues les podemos poner Botox para mejorar. Cuando uno habla de Botox, pues claro, tenemos que explicar que no se trata de esto, porque el Botox se relaciona mucho con la cirugía estética y con esa mejoría. Las cosas pueden ser mucho peores, porque si la de arriba era terrible, imaginaros este hombre abajo, o mucho peor todavía. Fijaros, también es verdad que las cosas bien utilizadas mejoran mucho. Fijaros lo guapa que está Julia Roberts, o nuestro producto nacional estrella, el Zapataki. Fijaros lo espectacular. Esta lleva Botox, pero tranquilos que nosotros no utilizamos Botox para esto. ¿Vale? Bueno, realmente, como en las charlas anteriores, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes con epidermolisis, aunque sea poco. O sea, no pretendemos con esto, por supuesto, curar la enfermedad, pero sí mejorar algunos de los síntomas. Sobre todo también se van a beneficiar muchos pacientes con formas de EB simple, que bueno, siempre hablamos de distrófica recesiva y sobre todo las formas severas, pero bueno, también hay otros pacientes que sufren la enfermedad, ¿no? Bueno, pues quiero fijaros este cartel. Esto es de una foto que me mandó mi hijo mayor, que se fue a hacer un Interrail este verano y pasó por Viena, y fijaros el calado que tiene. Decían que tenían mucha pasta, ¿no? Los de Debra, Austria. Bueno, pues tienen unos carteles en una calle importante para promocionar y concienciar a la población de lo que es la epidermolisis ampollosa. Bueno, ¿esto cómo llegamos a pensar en el Botox? Bueno, pues al final estudiando, o sea, pensando qué podemos hacer con algo relativamente sencillo y barato y que se puede hacer prácticamente en la consulta para mejorar algunos de los síntomas de la epidermolisis, ¿no? Y para eso, pues nada, deciros simplemente que la toxina botulínica es una toxina que está elaborada por una bacteria y es uno de los venenos más potentes que se conoce. Producen una enfermedad que se llama botulismo, que es una parálisis muscular. Lo que pasa es que se utiliza en tan pequeñas cantidades y administrada en zonas en concreto que paraliza el músculo, por eso mejora mucho las arrugas de la frente, etcétera, y nosotros lo vamos a utilizar para otra cosa, como veréis, ¿no? Fijaros, bueno, esto funciona. Voy a pasar rápido porque sé que no tenemos tiempo. Es como desenchufar la transmisión del impulso nervioso. Es decir, los nervios llegan a los músculos y a las glándulas, en este caso glándulas sudoríparas, transmiten el impulso nervioso y producen contracción muscular o liberación de sudor dependiendo del sitio de la conexión, ¿no? Pues nosotros lo que vamos a hacer es desenchufar con el Botox de forma transitoria esta conexión, de tal manera que consigamos el efecto terapéutico que buscamos. Fijaros, hay un mediador muy importante que es la acetilcolina, y lo que hace el Botox es bloquear esa liberación. En el caso de que nosotros lo utilizamos para la epidermolisis es para bloquear la sudoración. Entonces, bueno, pues en este caso lo que hacemos es pinchar Botox y se deposita en esas uniones entre los nervios y la glándula sudorípara para evitar que la glándula produzca el sudor. ¿Vale? Se utiliza fundamentalmente un tipo de Botox de toxina botulínica en concreto, que es la toxina botulínica tipo A, y se administra pinchado. Va a salir en el futuro una toxina que se pueda administrar de forma tópica, pero hoy por hoy el uso de la toxina botulínica es una inyección intradérmica, o sea, dentro de la piel. No duele un poquitito, entonces para eso pues se utilizan pues determinados procedimientos anestésicos. Nosotros, cuando lo pinchamos, por ejemplo, en los pies, algunos de vosotros que han sido tratados en el hospital, los dormimos, sobre todo a los niños hay que dormirlos, y hay veces que utilizamos protóxido, que es un gas que produce una sedación. Es el gas de la risa, es si sabéis, es óxido nitroso y oxígeno al 50%, no te duermes, pero produce una sensación placentera, como si te hubieras tomado 2 o 3 copas de las buenas, y luego además tiene produce una sensación de amnesia, o sea, aunque te duela un poco, no te acuerdas mucho del dolor, entonces la sensación es buena al final.
Bueno, esto es lo que utilizamos. ¿Ves? Rocío ya decía que teníamos un poco viejo el hospital. Fijaros con lo que tenemos que hacer. Y lo atamos con una cadena para que no nos desaparezca. ¿Vale? Bueno, pues al final, fijaros, produce esa sensación de euforia. Incluso nuestros pacientes, bueno, pues se echan sus risas con el móvil, ¿no? ¿Por qué epidermolisis bullosa? O sea, ¿por qué utilizamos esto? Bueno, pues porque hay formas, como sabéis bien, asociadas a hiperhidrosis, un aumento de la sudoración, sobre todo en las manos y los pies, porque el aumento de sudor o la producción de sudor más intensa, sobre todo en el verano, hace que aparezcan más ampollas, particularmente en los pies, que son las zonas donde hay más oclusión. Y luego las formas distróficas recesivas, que no tenemos mucha experiencia, pero tenemos 2 o 3 pacientes tratados, en zonas de roce y de fricción, como las axilas y las ingles, donde hay más sudoración, y por el tipo de cura que tenéis, que es ese vendaje completo, e incluso en verano, con también aumento de la fricción, de la sudoración, pues se nos ha ocurrido que disminuyendo la producción de sudor, también vamos a conseguir menor irritación, menor roce y por lo tanto menor formación de ampollas. Bueno, hay por supuesto literatura, o sea, no es que se te ocurra un día esto en casa y digas, bueno, pues mañana en el hospital voy a infundir células mesenquimales o a pinchar votos o lo que sea, pero realmente, bueno, pues fijaros, esta es una de nuestras primeras pacientes que tratamos. Era una niña con una EB simple generalizada, con muchas lesiones cutáneas, en zonas de roce, y tenía mucha afectación en las ingles. Fijaros, después del botox había aparecido mucho menos. Las fotos, la verdad, no hacen justicia, porque muchas veces los pacientes nos cuentan que, aunque aparentemente la piel no es que desaparezcan obviamente las ampollas, pero la mejoría, sobre todo de percepción, la mejoría subjetiva es muy buena. Fijaros. En este caso, utilizamos almidón para demostrar que hay mucha sudoración. Si no hubiera sudoración, ese producto no se pondría negro. No es que tenga sucio los pies esta paciente. Administramos una mezcla de vitamina, de yodo y de almidón. Fijaros, bueno, pues el pie que está tratado, la diferencia de las ampollas, ¿no? Luego, no somos tan malos, tratamos los 2 pies. Bueno, o en este caso, en un paciente con una distrófica recesiva severa generalizada, pues veis que la aparición de esas ampollas, esa maceración casi constante en la zona de las axilas, pues se nos ocurrió que disminuyendo la sudoración, parece una cosa muy lógica, pero esto no está hecho, no es una especie de ocurrencia nuestra. Bueno, pues administrando toxina en esta zona vamos a mejorar de alguna manera. Veis que no desaparecen las ampollas, pero se tolera mejor el vendaje, el paciente está más cómodo y tenemos menos complicaciones, ¿vale? Otra cosa que también se nos ha ocurrido es tratar el picor, que también en zonas muy concretas en algunos pacientes pueden tener, y de hecho esto es otra patología que cursa con mucho picor, pues se ha visto que mejora administrando, pinchando un poquito más profunda la toxina en esta localización. Y hay formas como esta, que son las epidermolisis pruriginosas pretibiales, que la idea que tengo yo es pinchar botox en esta zona y ver si podemos también mitigar de alguna manera el picor en estos pacientes. Bueno, para terminar, también quiero traer una especie de novedad, que es que hemos sido seleccionados también como centro para probar una crema con allantoína al 6%, que también es un ensayo clínico, no del calado, por supuesto, de lo que hemos visto anteriormente, pero es una manera de mejorar también y de acelerar la curación de las heridas, que puede pues suponer también una mejoría también para algunos de vosotros. La idea también de este tipo de estudio, que tiene una promoción privada por un laboratorio, es conseguir financiación también para lo que realmente nos interesa, que es el estudio que os ha presentado María José, Marcela y Rocío con células mesenquimales. Y luego, por último, os quiero traer también, esto ya es una coña, fijaros, no voy a pedir voluntarios para esto.
Fijaros también que el voto se utiliza también se llama escrotox esta técnica, para disminuir las arrugas del escroto y hacer como más grandes los testículos. Es una moda también en medicina estética. Bien, y con esto terminamos. Muchas gracias. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.